Muy buenos días a todos y a todas. Un agradecimiento al capítulo del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Un saludo al doctor Dairo, su presidente, un agradecimiento por esta invitación. Al doctor Samir, mi saludo, al doctor Arturo, a los demás profesores de SECAR aquí presentes. Va mi afecto como profesor que fui de la universidad durante mucho tiempo. Sin más preámbulos, vamos a desarrollar el tema o los temas que tal como están planteados ahí son sumamente ambiciosos en cobertura. Uno solo de ellos nos daría lugar a ocuparnos toda la mañana o todo el día, probablemente, sin exagerar. Pero cuando uno elige hablar de la demanda, es como un pretexto para explicar qué está pasando en la doctrina del Código General del Proceso. ¿Qué fue lo que pasó? Porque muchos de los litigantes y profesores aquí muy avesados dirán, pero yo siempre he hecho demandas, si uno mira la demanda es más o menos igual a la anterior, o sea, y el Código General del Proceso es muy parecido al Código de Procedimiento Civil, las diferencias son mínimas. Entonces, podría alguien objetar, ¿y por qué tanto revuelo? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tanta perturbación? Si el código es básicamente el mismo. Yo creo que podríamos inclusive aceptar que el código es el mismo, pero que han pasado grandes cosas, y de esas grandes cosas es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Dónde está la primera transformación fundamental? Que no voy a desarrollar porque gastaríamos mucho tiempo. La primera transformación fundamental es que el proceso es la audiencia. Aquí hay lo voy a llamar una paradoja, una aporida, una sin salida. El proceso realmente es la audiencia. Es decir, la revolución está en la forma de comunicación humana. El proceso, más allá de las definiciones de Quiovendas y Calamandrei y Jairo Parras y todos nuestros amigos, Quiovendas no, ni Calamandrei, Jairo Parras sí, más allá de las definiciones, realmente el derecho es una experiencia de comunicación humana y el proceso es una práctica de comunicación humana, una experiencia de comunicación humana. Entonces, para los jóvenes y también para los ya más adultos senescentes como el suscrito, pues hay que cuestionarse eso, preguntar eso, indagar y decir, oiga, hacer la introspección y la deliberación y la reflexión interior y qué tan bueno soy para comunicarme y cuáles son mis modelos de comunicación, porque más allá de los contenidos y todas las dogmáticas del derecho, lo importante en el proceso es que es comunicación humana. ¿Cómo me comunico con los demás? ¿Cómo interactúo? ¿Cómo hago que se despejen y fluyan las avenidas de la información? Porque este proceso de la racionalidad, de la modernidad, del humanismo moderno, Descartes y compañía, es heredero, el proceso es heredero de la información. Y la información es la matriz del conocimiento. No puedo decidir sin conocer, no puedo decidir sin saber. Y el flujo del proceso es para que haya conocimientos que migren todos, que se pongan en público, visibles, transparentes, y que ese conocimiento le llegue al juez. Eso es un proceso, es comunicación humana. Eso es también el derecho, pero básicamente aquí nos vamos a detener sobre el proceso. Se necesita recuperar las identidades. Y hay una identidad muy importante que es la identidad del perito. El perito era clandestino en el Código de Procedimiento Civil, clandestino, era un sujeto ahí anónimo, gaseoso, evanescente, indefinible, inefable, ese perito que nos mandaba razones, que esto es más o menos así, que se murió por tal cosa, que el accidente sobrevino por tal cosa, que el tratamiento, que la lex artis, que el paso. Eso se acabó porque el perito tiene que dar la cara. Eso es lo que yo llamo recuperar las identidades. El hecho de juntarnos en audiencia, decirnos cosas, cambia la ética del proceso. Es una revolución ética. Nosotros tenemos un grandilocuente apotegma, un principio básico, sagrado, labrado en piedra o en mármol, que dice acceso a la justicia.
¿Qué es el acceso a la justicia? Dice el ciudadano, pues que usted puede acceder a la justicia. Y el ciudadano preguntaba hasta antes del Código General del Proceso, bueno, muy bien, muchas gracias. Acceso. ¿Usted me quiere mostrar la puerta de salida? No, el sistema de eso sí no responde. El Estado, que aspira a legitimarse democráticamente, le dice al ciudadano, entre, siga. Y le abren un proceso, y 10.000 más si quiere, los que quiera. Y usted me quiere indicar la puerta de salida. No, eso sí no, el Estado no. El Estado se compromete a abrirle, admitirle una demanda y abrir un proceso y dejar un archivo y castigarlo por ahí con la aprehensión, desistimiento tácito, cosas semejantes. Pero que a usted le digan cuándo termina el proceso, no, porque el mentiroso acceso a la justicia era acceso sin salida. Esta norma, que es una revolución, que ahí está repetida en 3 leyes de la República, 1 año con una prórroga mínima, pero 1 año para resolver después de que ha asumido competencia el juez, es un pacto político, esa es la revolución. Bien, pero para poder construir y elaborar el nuevo modelo, era menester tomar decisiones radicales que yo espero aquí para los estudiantes particularmente, que se entiendan para el futuro. Y es algo que va en contradicción con una afirmación que hice unos 10 minutos o un tiempo atrás, y es que el proceso es la audiencia. Sí, el proceso, los intercambios de información verbal se dan en la audiencia. La comunicación verbal se da en la audiencia. El espacio de la comunicación verbal es la audiencia, pero la comunicación escrita se da fuera de la audiencia. Esa es una aproximación. ¿Qué significa eso? Significa, cambiando lo que acabo de decir o poniéndole un matiz, que hoy por hoy el proceso en su fase documental hay que hacerlo antes de presentar la demanda. Voy a someter esa, que es una afirmación un poco extrema, lapidaria. El proceso hay que hacerlo antes de presentar la demanda. Y solamente lo que no alcance a construir antes de presentar la demanda, me voy a la audiencia. ¿Qué significa eso? Significa que yo sé que ustedes conocen todo esto, pero se trata de tomar conciencia de que es verdad, de convencernos de que es verdad. Por ejemplo, afirmaciones sencillas, excesivamente triviales, pero que la gente no se convence. Y por eso se pierden pleitos, y hay fracasos, y hay nubarrones. Primero, el código, o mejor, el sistema del Código General del Proceso trasladó a las partes la gestión del proceso. Hágalo usted, porque yo Estado no hago las cosas tan bien como usted, porque usted por su interés, por su codicia, por el acicate de la ventaja, porque protege sus derechos, por lo que usted quiera, usted lo hace mejor que lo hago yo Estado. Luego, en materia de documentos, uno puede hacer un análisis de todo esto por las pruebas, solo hablando de pruebas. Vamos a hablar 2 minutos sobre algunas pruebas, documentos, y cómo el tema del documento, que el Estado le dice, el juez le dice, señor, la tarea de documental no es mía, yo a lo sumo le leo los documentos, pero yo no le consigo documentos, los documentos deben estar con la demanda y es deber suyo conseguirlos. Más o menos, dicho escuetamente, lapidariamente, en materia de documentos el juez le dice a la parte, si lo tiene, tráigalo, y si no lo tiene, consígalo. Yo no le consigo documentos, es falta disciplinaria pedirle a un juez que le consiga documentos, falta disciplinaria. De pronto, si ustedes le dicen a un juez, estoy exagerando un poco, pero es falta. Si le dicen al juez, señor juez, oficie al notario 25 para que traiga la escritura pública, aporte, remita o expida copia de la escritura 2560, el juez de pronto les contesta, sí, ofíciese a la sala disciplinaria para que lo investiguen, porque usted no me puede pedir eso, usted tiene que conseguir el documento, es usted, hágalo usted, porque yo Estado no lo hago tan bien y de pronto me demoro mucho tiempo en conseguirlo, lo hago mal, no llega, se entraba la audiencia, se aplaza la audiencia, consígalo usted. ¿Eso qué significa? Eso, dicho fácilmente, uno lo puede remontar a valores, o mejor, a principios constitucionales, muy sencillos, muy elementales. Como elemental es todo esto,
el único mérito es que pueda tener una conversación con ustedes es convencerlos de que es importante y por favor no se aparten una línea. ¿A qué hago referencia? El artículo 23 de la Constitución, el mismo artículo 74 de la Constitución garantizan derecho de petición y acceso a los documentos públicos. Entonces, si se trata de documentos públicos, pues ni más faltaba que el juez se ponga a buscar los documentos públicos si el particular los puede encontrar. Derecho de petición, Ley 1755 del 2015, derecho fundamental de petición, busque, reclame y si le bloquean el documento, dígale al juez. Juez, documento número 8, no lo traigo porque está bloqueado. Yo hice una petición oportuna, en tiempo, que no me han respondido. Entonces ya le entregó a usted, juez, la tarea de ¿qué? De desbloquear un documento que estaba falsamente bloqueado, pretextando, por ejemplo, reserva legal del documento. Pero yo tengo que conseguirlos. De tal manera que se va cumpliendo aquello de que con la demanda se deben aportar todos los documentos conseguibles o el intento. El primer debate con el juez es, ¿usted qué hizo para conseguir el documento? Si no me lo trae, no vale. Es la oportunidad preclusiva para traer documentos y si usted no los trajo, perdió. ¿Por qué? Porque dilapidó la actividad o la oportunidad probatoria que es presentar documentos con la demanda. No es un consejo, no es una admonición, no es un apercibimiento voluntario, no es una verdadera imposición, es un dogma del código. Traiga los documentos, consígalos. Luego, ¿eso qué significa? Significa no dejarnos acorralar por la prescripción, estar prestos, arrancar pronto, conseguir los documentos, ir a armar el expediente para cumplir aquello de que el proceso se arma fuera del juzgado. Los intercambios documentales y periciales ocurren fuera del espacio judicial. En el espacio judicial estarán los intercambios verbales con testigos, peritos y partes, pero los intercambios documentales y periciales se hacen fuera del proceso, se construyen fuera del proceso, hay que estar preparados. Pero más aún, yo no quiero, el tiempo no alcanza, pero planteo decirles lo siguiente, y los testigos, ¿cómo es el tema de los testigos? Pues los testigos también. ¿Por qué razón? Porque yo puedo llamar a un testigo a mi oficina, a una notaría, a un juzgado, con citación de la contraparte o sin citación de la contraparte, y le digo, señor, usted va a declarar bajo juramento. ¿Y usted quién es? Yo soy el abogado. Y lo que usted me va a firmar aquí es bajo juramento. Y voy y le llevo ese documento al juez. Si nadie dice nada, ese testimonio se recibió en mi oficina y entró al proceso y va a ser valorado en el proceso. Con mayor razón, si lo hago con citación de la contraparte. Si lo hago con citación de la contraparte, produje la prueba testimonial antes del proceso. Estoy hablando, desde luego, apenas de uno de los elementos de las pruebas anticipadas, pero igual pueden ser inspecciones judiciales anticipadas con citación de la contraparte, igual pueden ser pruebas periciales con citación de la contraparte, testimonios con citación de la contraparte, en cuyo caso yo voy armando mi proceso antes de. Perfectamente válido, por favor, que sea un poco el avance en esos conocimientos que ustedes tienen. Ustedes pueden llamar a un testigo, lo reciben en su oficina, le toman la declaración, le advierten que es bajo juramento, dejan el acta y le dicen, juez, yo tengo esto, aquí está la declaración del testigo. Le dan traslado a la parte contraria y si la parte contraria no quiere la ratificación o no la pide expresamente, ese testimonio ya entró al proceso. Estamos diciendo entonces que se puede preparar el proceso, no solamente en prueba documental, sino también en prueba testimonial y en prueba pericial. ¿Qué pasa con la prueba pericial? Ahí hay una nueva revolución. Estoy armando la demanda porque mi promesa fue hablar de la demanda. Estoy hablando de la demanda, yo no sé qué pretensiones le van a poner ustedes, pero le estoy dando un poco el consejo, la admonición de que es absolutamente imprescindible traer todas estas pruebas, particularmente la documental. Prueba pericial. Hay una revolución en la prueba pericial. Ya dijimos algo comenzando. La prueba pericial cambió. El perito es de parte. ¿Y quién consigue y contrata y paga y remunera el perito? La parte.
Y eso fue lleno de sospechas. La crítica no se hizo esperar, prontamente, tempranamente empezaron a criticar, pero ¿cómo así? Entonces yo le pago a mi perito para que él diga lo que yo quiero oír en el proceso. Entonces, ¿cómo así? Peritos prepagos, con toda la descalificación que eso significa, peritos prepagos. Entonces, van a declarar allá en audiencia lo que yo quiera que declare. Pues bien, yo quiero notificarlos que si algún abogado de los aquí presentes, que están aquí sentados, acompañándonos, tiene ese pensamiento, está totalmente equivocado. Yo, como conductor de una gran compañía, como gerente de una empresa o como abogado de una empresa, jamás le diría a un perito que me cante la canción que yo quiero escuchar. No, él tiene que cantar la canción que sea admisible según el estado de la ciencia, la técnica y el arte. ¿Delante de quién? Delante del juez y delante de otros saberes iguales al de él, es decir, de otros peritos, del contraperito, de un colegio de peritos, de un colegio de asesores. Entonces es torpe, y la palabra es esa, torpe, yo pagar a un perito o pagarle a un perito para que me diga lo que yo quiero oír. Yo tengo que contratar un perito que diga lo que es admisible de acuerdo al estado de la ciencia, de la técnica o del arte. Porque él no me va a hablar a mí. ¿A quién le habla el perito? ¿Al que le paga o al juez? Pues le habla al juez y le habla el perito de la parte contraria y está sometido a contradicción, a interrogatorios, a exámenes, a verificaciones. Es como una especie de preparatorio muy fuerte en cada audiencia. Entonces, que el perito me engañe a mí, pues pueda que me engañe a mí y me cobre unos honorarios, pero no va a poder engañar ¿a quién? Al juez y la otra parte que estará interesada en demostrar que este perito está equivocado. La prueba pericial debe traerse antes, debe aportarse antes, debe estar cruzada antes. Es posible, aquí hay toda una discusión, es posible que la parte le pida al juez, yo digo el demandante, pero también el demandado, básicamente la ley habla del demandado. Demandado le da el derecho ¿a qué? Le da el derecho a pedirle al juez un plazo cuando es sorprendido. Entonces, si una de las partes es sorprendido con una prueba pericial que no contaba con que fuera necesaria, como cuando hay el tema de la objeción al juramento estimatorio, pues es posible que la elaboración de un dictamen pericial sea muy compleja, muy densa, muy difícil, en cuyo caso le puede decir, juez, deme tiempo. Y ese tiempo nunca será menor de 10 días. ¿Para qué? Para presentar el dictamen. Pero, en todo caso, la ley es inexorable. Antes de la audiencia, y en todo caso, antes de la audiencia, los dictámenes periciales deben estar cruzados. ¿Qué es cruzados? Pues que el dictamen de la parte demandante esté en poder de la parte demandada y que el dictamen pericial de la parte demandada esté en poder del demandante. Y ahí viene de nuevo el cumplimiento de la exigencia. ¿Cuál exigencia? La exigencia de que la prueba pericial es una prueba que aportan las partes. La prueba es de parte. Quien debe reclutar a la parte, al perito es la parte a quien le interesa. Él lo escoge, él lo remunera, él lo selecciona. De hecho, aquí hay todo un capítulo nuevo que lleva a indagar a los profesionales del derecho qué tanto un profesional del derecho debe interferir o mediar o aconsejar la escogencia del perito. Yo como abogado voy a dar un concepto. Yo verifico las calidades del perito, pero la escogencia del perito tiene que ser de mi cliente, de la persona que yo represento. Yo no quiero, por favor, y es una sugerencia que le hago a los colegas, yo no quiero asumir riesgos de que si perdemos el pleito por culpa del perito, mi cliente, mi poderdante, a quien yo represento, se venga contra mí diciendo, perdimos porque tú pusiste el perito y el perito no sirvió. Yo trato de mantenerme lo más alejado posible de la selección del perito. Usted busque el perito, señor Bavaria, Avianca, Cemex, quien sea, usted busque el perito, yo verifico que cumpla las calidades, las condiciones de idoneidad del perito, pero yo no contrato con él ni yo lo selecciono. Pero además de ser un perito muy versado, muy competente, muy capaz, con una estructura científica sólida, consistente, que me acredite los requisitos que el juez necesita para decidir.
Yo creo que hay un capítulo muy importante que surge, de pronto ustedes me lo van a recibir. Acostúmbrese a los generales de ley del perito. Ya estoy hablando de la práctica y la contradicción de la prueba pericial. Averigüen quién es el perito suyo y quién es el perito de la parte contraria. No vayan a la audiencia sin información. Todo esto es información, todo esto es comunicación, todo esto es información. La información antes del proceso está repartida asimétricamente, distintamente, con disparidades, con desniveles. Al proceso vamos a redistribuir la matriz de información, a distribuirla de otra manera. Y el que no tenga información en el proceso pierde. Es un tema de información. El que más tenga información gana. El que más redistribuye información porque la tiene, gana. El que no tiene información pierde. Entonces, esa es una máxima. ¿Sobre qué? Sobre todo, sobre enunciados descriptivos y sobre enunciados ¿qué? Prescriptivos. Sobre qué dicen las dogmáticas del derecho, las construcciones teóricas, las afirmaciones de los doctrinantes, la jurisprudencia, pero también sobre los hechos. ¿Cuál es el estado de la ciencia, de la técnica, del arte, cómo fue que pasó, cómo pasaron los hechos? Redistribución de la información. El proceso es redistribución de la información. Condenso. Yo tengo que saber todo del perito, de mi perito y del perito de la parte contraria, antes del proceso. ¿Por qué? Pues muy sencillo. El código habla de que el perito debe informar si ha sido perito en otros procesos, cuál es su profesión, cuál es su oficio, a qué se dedica, qué lauros tiene, qué estudios tiene. No se queden ahí. Abran un capítulo que podríamos llamar Generales de Ley del Perito, pero ampliados. Es decir, averigüenle la vida al perito al máximo posible. Que no nos escuchen muy bien, pero hasta el punto de violar el derecho a la intimidad del perito. Allá en ese límite van a estar ustedes. Porque es posible que si yo me presento a una audiencia y llevo un perito que no sé quién es el perito, la contraparte de pronto le hace a mi perito, comillas, la siguiente pregunta. ¿Usted es Carlito Rodríguez Sánchez? Sí, cómo no. ¿Con cédula número tal? Sí, cómo no. ¿Usted es el mismo que fue condenado por violencia contra menores de edad? ¿Se puede hacer esa pregunta en una audiencia? ¿A un perito? Depende qué perito es. Si es un perito que es terapeuta familiar o psiquiatra, con esa pregunta yo ya derrumbé al perito, o mejor, mi contraparte derrumbó a mi perito, porque él sabía los antecedentes penales, disciplinarios, correccionales de mi perito y yo no tenía ni idea quién era el señor. Entonces, esto es falacia ad hominem, ¿no? Que es atacar a la persona por lo que es, no por lo que ha dicho. Puede que sea un perito extremadamente competente, pero tiene una mancha, antecedentes. Normalmente, preguntarle por los antecedentes penales a alguien podría estar violando el derecho a la intimidad. Pero si yo quiero erosionar al perito, le pregunto: ¿usted ha estado sindicado de peculado, concusión, cohecho y prevaricato y tiene 4 expedientes abiertos? De pronto el juez me dice: no va a lugar porque aquí eso no es pertinente para esto. Pero ya está envenenada la audiencia, ya está envenenado el auditorio de que este perito, bueno, no es tan confiable, ¿verdad? Más aún, si yo saco y los libros, las obras, los artículos, ya hicimos ese ejercicio. ¿Qué ha escrito el perito? Es un científico en no sé qué, en mecánica de fluidos. Es un físico, mecánica de fluidos. El tema es una explosión de un oleoducto. Yo primer consejo, para que ustedes vean que esto hay que prepararlo, es hacer un poco de caricaturas, pero hay que prepararlo. Si a mí me traen un perito que ha escrito 3 libros, yo contrato como contraperito al profesor de ese perito en la universidad. Y si le hizo repetir 3 veces mecánica de fluidos, mucho mejor. Si ese perito en sus textos, en su literatura, en sus construcciones teóricas, en libros, en artículos, en revistas, en ponencias, cita a alguien porque expresa reverencia intelectual con alguien, pues yo traigo ese alguien como perito mío, para que controvierta su conocimiento.
Hay un capítulo nuevo, totalmente nuevo. Los peritos que han escrito están expuestos a que los castiguen muy duramente si no son fieles en citas, transcripciones, ya hicimos eso. ¿Eso cómo se llama? Los generales de ley del perito ampliados. Yo necesito saber todo lo que hay que saber de mi perito y del perito de la parte contraria, porque este tema es un tema de información. Y abona a la tesis central que estamos tratando de propugnar. La demanda es el proceso, tiene que venir armado el proceso con la demanda. Yo no puedo hacer juramento, aquí voy a hacer una herejía, a lanzar una herejía. Yo no puedo hacer juramento estimatorio. Yo no sé cómo hace un litigante para hacer juramento estimatorio. Un litigante no puede hacer juramento estimatorio. ¿Cómo hace? Tiene que preguntarle a su cliente, oiga, ¿y cuándo son los perjuicios que usted recibió con este tema de caída del mercado, de no sé qué cosa? Pues yo como abogado no sé de eso. Y la parte a quien yo represento, o sea, una compañía, o sea, quien sea, tiene que darme información, pero información técnica. De tal manera que un poco la herejía es, no se puede hacer juramento estimatorio si no tienes una prueba técnica que lo respalde. Entre otras cosas, porque inmediatamente tú haces juramento estimatorio, ¿me siguen? La parte contraria lo objeta y tú tienes que llevar un dictamen pericial. De tal manera que casi que está desaparecido aquí para nosotros, para concientizarnos de la gravedad del asunto, casi que el juramento estimatorio pasa a ser inútil. Porque todo juramento estimatorio serio y responsable debe estar basado ¿en qué? En una prueba técnica. De tal manera que si me objetan el juramento estimatorio, inmediatamente aquí está, juez, la prueba técnica. Más aún, antes de la prueba técnica, antes del juramento o simultáneamente con el juramento estimatorio, le digo, juez, yo tengo una prueba técnica que dice que son 2.000 millones, le juro 1.000 millones. Y estoy amenazando a la parte contraria, porque si me objeta, puede ir por 2.000 o por 3.000 o por 5.000, pero porque yo sé cuánto valen los perjuicios antes de empezar el proceso. Es que esto no es como era el proceso antes, que era arranquemos un proceso y en materia de peritos, ahí por el camino veremos, en materia de perjuicios y de peritos, por el camino. Oye, ¿y cuánto fue que perjuicio que usted sufrió? No, yo no sé muy bien. Pero ¿cómo así que usted no sabe? Si usted es el que perdió una oportunidad laboral, una oportunidad de negocio, una oportunidad de comercio, sufrió una lesión en el cuerpo, una lesión… No, pero yo no sé cuánto… Y entonces, ¿quién sabe? Un perito. ¿Cómo así? ¿Un perito qué sabe de eso? Usted tiene que saberlo. Usted es el que estaba tomando taxi, llevando remedios, sufrió disminución del apetito sexual. ¿Está muy temprano? Bueno, sigamos. ¿Sí? Es usted el que sabe eso, un perito no sabe eso, por favor dígale al juez. Luego, como dijera Cervantes, más sabe el loco en su propia casa que el cuerdo en casa ajena. ¿Quién sabe de los peritos? De los perjuicios y daños recibidos, la persona que los padece. Esa es la función del juramento. Pero, por favor, tiene que cuantificarlos con un dictamen pericial que soporte el juramento antes de hacer el juramento. Es un consejo para no saltar al vacío. Yo presento mi demanda, hago juramento estimatorio, pero porque ya tengo en la carpeta la prueba técnica de cuánto valen los perjuicios, o si no, no me aventuro. ¿Qué era el proceso antes? Era un ejercicio de aventura, con cláusulas como, señor juez, se les solicito, pido la acogida para las siguientes o parecidas pretensiones para que me den la suma de 1.000 millones de pesos o lo que se llegare a aprobar en el juicio. Y eso lo que llegare a aprobar en el juicio es si se descuida la parte contraria, si encuentro un perito venal o corrupto. Esa era la aventura del proceso, donde no sabíamos antes de empezar el proceso ¿qué iba a pasar en materia de perjuicios? Ahora tenemos que arrancar con una prueba del perjuicio, del valor del daño recibido. ¿Por qué razón? Porque el juramento estimatorio debe estar soportado, respaldado en prueba pericial. Obviamente ustedes pueden tomar los dos caminos. Hacen un juramento estimatorio indisciplinado, relajado, pero inmediatamente se lo objete la parte contraria, empieza el cronómetro para producir la prueba pericial que ustedes tienen que llevarle al juez. Estamos tratando de demostrar que el proceso en los intercambios documentales y periciales empieza
antes del proceso. El proceso es antes del proceso. El proceso es la audiencia, pero los intercambios de las piezas más importantes, que creo que en el proceso administrativo la prueba documental es fundamental, empieza antes del proceso. La actividad de parte, la gestión de parte, la iniciativa de parte, el interés de la parte, el cuidado de la parte, el celo de la parte por sus propios derechos, por sus propios intereses, le llevará a ser muy rigurosa en la búsqueda de la prueba documental, de la prueba pericial, para hacer unos nutridos intercambios antes que comience el proceso. Entonces, presentar una demanda es complejo hoy, más complejo y más exigente que antes, más difícil que antes, porque se requiere un volumen de prueba muy, muy grande. 3 cosas o 2 adicionales con el tema de la demanda, complejidades, problemas que nos permiten informar algunas cosas que ya son conocidas en el medio, pero que vale la pena insistir. Estamos moviéndonos en un tema de lenguaje. Se habla de demanda y reforma de la demanda. Primero, ahora hay un tema de corrección, aclaración, adición de la demanda y reforma de la demanda. Manejen esos términos porque es muy ambiguo qué es eso de aclaración, modificación, reforma. Lo único claro es que reforma de la demanda o el concepto de reforma de la demanda sí está definido en el código como alteración de partes o alteración de ¿qué? De pretensiones. El resto del maquillaje de la demanda no es reforma, en mi opinión, es simplemente hay una clarificación necesaria, yo las puedo hacer cuantas veces necesite antes de notificar a quién, al demandado. Porque una vez que he notificado al demandado, si no me queda sino el mecanismo de ¿qué? De reforma de la demanda. Eso nos lleva a una paradoja que tenemos que explicar y tenemos que derrotar alguna idea que existe por ahí. ¿Cuál es la idea? Si uno dice, hay una demanda y una reforma, tengo 2 elementos, tengo 2 términos, tengo 2 actos procesales, una demanda y una reforma. Y eso genera dificultades, aunque no lo crean. ¿Es la reforma de la demanda una interpretación de la demanda? ¿Es una alteración de las pretensiones? ¿Qué miro cuando interpreto la demanda o la demanda reformada? ¿Qué pasa en términos de prescripción? ¿Miro la demanda o miro la reforma? El Código Contencioso tiene más o menos resuelto el problema con la caducidad. El Código General del Proceso no lo ha resuelto. La jurisprudencia lo había resuelto desde antes, pero anda por ahí perdida. ¿A qué hago referencia? Más sencillo. Para hoy, para entenderme con ustedes, para comunicarme con ustedes, olvídense de la reforma de la demanda. Van a decir, ¿cómo así? Pero usted acaba de decir que hay reforma de demanda. Sí, pero olvídense de la reforma de la demanda. ¿Por qué? Porque ya no hablo del acto 1 y del acto 2. Porque ahora, lo que antes era excepcional y un poder del juez se volvió una obligación legal, que es integrar la demanda y la reforma en una sola. ¿Me siguen? Entonces ya no hablo de 2, ¿hablo de qué? De una. Cuando tenga que hacer ejercicios de interpretación, no me puedo referir a la demanda original, sino a la demanda. ¿Y cuál es la demanda? La reformada. Estoy siendo muy duro. No hay demanda y reforma. Hay una sola, la demanda reformada. Es la única que vale. ¿Por qué? Porque ahora la ley ordenó al demandante que reforma la demanda a hacer un solo texto. De tal manera que ahí vendrán los debates jurisdiccionales diciendo es que el juez puso los ojos en la demanda original y esa pretensión, ese hecho, esa invocación legal no estaba en la demanda reformada sino en la demanda original. De pronto alguien le dice es que la demanda original no se puede mirar porque cuando dijeron que se debe integrar en una sola, la que vale es la demanda ¿qué? Reformada. La primera no vale. Esta es una frase lapidaria, una propuesta extrema que yo hago y con la cual me comprometo porque creo que es la que nos preserva contra las inseguridades. Ni más faltaba que un juez me falle leyendo la que fue mi demanda original, ¿sí? Si hay una demanda reformada, o mejor, que me condene como demandado por una pretensión, un hecho, alguna cosa que está por ahí suelta en la demanda original, pero que no se reprodujo en la demanda reformada. Yo podría decirle, yo de eso no me defiendo,
porque yo como demandado me defiendo de una sola pieza y de un solo acto procesal, que se llama ¿qué? Reforma de demanda. Yo me defiendo de la reforma de la demanda porque ese es el sentido que tiene que el legislador hubiese ordenado que se integraran en un solo escrito. Eso genera dificultades, pero por favor, esto es una información, es Villamil el que se compromete con que no hay sino un solo acto, un solo acto. Ahora, genera problemas, ¿por qué? Porque alguien muy díscolo me puede decir, bueno, si eso es así, y yo contra la demanda original primera propuse la excepción de prescripción, ¿me siguen o no? Cuando me notifique la demanda reformada, ¿tengo que volver a proponer la excepción de prescripción? Silencio. Silencio. Yo creo que no. Yo creo que no. Si yo propuse la prescripción, siempre y cuando la misma pretensión se reproduzca en la demanda reformada, ¿me siguen? Si aquí está la pretensión 1 y en la demanda reformada está la pretensión 1 y son idénticas, cuando yo propuse la prescripción contra la demanda original, me cubre inercialmente la demanda reformada. ¿Quedó claro eso? Pero porque son idénticas las pretensiones. Ahora, basta, hay que mirar, cuando ustedes miren demanda y reforma, a ver si son idénticas. Porque si de pronto el demandante diestramente, sutilmente les cambió la pretensión, se la deslizó a un territorio vecino, ustedes tendrán que proponer la prescripción de esa nueva pretensión emergente, si es que, ojo, la pretensión original cambió, mutó, así sea levemente, tendrían ustedes que proponer la prescripción contra la demanda ¿qué? Reformada. ¿Dirán ustedes que esto es demasiada elaboración? No, ya ha habido sentencias de tutela, ha habido toda una tradición jurisprudencial, no muy nutrida, de hecho usar la palabra tradición significaría una línea jurisprudencial de 20 fallos y no los hay, pero hay fallos. ¿Por qué razón? Porque puede suceder lo siguiente. Yo presento, y le ruego, perdónemelo, el esfuerzo didáctico que puede ser muy pueril. Yo presento una demanda con estas 5 pretensiones de mi mano derecha. Esta es mi demanda. Esto es lo que le notifican al demandado. Y la defensa del demandado está basada en estas 5 pretensiones. Estas 5 pretensiones. Como el código ha dicho que la naturaleza de la reforma de la demanda consiste, entre otras, en agregar o cambiar pretensiones, para que nos quede fácil el ejemplo, el demandante en la reforma de la demanda, que es un solo acto ahora, colocó otras 5 pretensiones. Demanda original 2015, ¿me siguen? 5 pretensiones. Demanda adicional, reforma de demanda 2017, 5 más. ¿Quedó claro eso? Díganme que sí para poder bajar las manos porque estoy cansado. Muy amables. Muchas gracias. ¿Quedó claro? 2015, 5. 2017, 10. 5 más. Entonces, cuando le notifican al demandado la reforma de la demanda que está integrada, ya no son 5 y 5, sino 10 en el segundo acto. 10. El demandado dice, ¿yo qué hago? Pues aparecieron 5 nuevas. Y respecto a esas 5 nuevas pretensiones, yo veo que están prescritas, que no son iguales a las otras, que son distintas, pero veo que están prescritas. Entonces el señor pasa su memorialito diciendo prescripción. Eso tiene como 11 letras, ya no se puede hacer. Ahora hay que poner 30, 40, 50, 70 y decir ¿por qué la prescripción? ¿Cuál prescripción? ¿Qué ley es la que usted invoca? ¿Cuáles hechos? No basta decir, alego la prescripción, eso sería insuficiente como defensa. Si usted no clarifica en qué consiste la excepción de prescripción, ¿correcto? Entonces ustedes, el demandado, nuestro demandado dice prescripción de las segundas 5. Y el juez, en un caso concreto, el juez le dijo, qué pena, pero es que la prescripción está interrumpida desde aquí, 2015. Y un tribunal
de arbitramiento y un tribunal superior en recurso de anulación dijo, efectivamente está interrumpida desde aquí. Y la lógica dicta todo lo contrario, es el problema que ustedes van a tener. La lógica dice, mire, si estas pretensiones 5 del 2017 emergieron en el 2017, ¿cómo quiere que yo proponga prescripción de algo que no estaba en el cuadro de pretensiones de la demanda? Luego, si cuando me las notifican aquí, ya están prescritas, estas tienen autonomía en términos de ¿qué? De prescripción. O sea, demanda y reforma son una sola, pero ustedes tienen que coger un lapicito de colores o lapicitos de colores y decir, un momentico, esta pretensión apareció aquí y si tiene su propio término de prescripción o me la cambiaron o me cambiaron el fundamento, la deslizaron, yo le propongo prescripción con el acto, ¿contra qué? Contra la demanda reformada que involucró una nueva pretensión o me desdibujó o me deslizó una pretensión vieja hacia un cuadro nuevo que me permite reabrir a mí el término de ¿qué? De prescripción, del alegato de prescripción. El código, el CEPACA ya tiene previsto el tema porque dice, usted puede reformar la demanda e involucrar nuevas pretensiones siempre y cuando no estén afectadas ¿de qué? De caducidad. Pues el juez la rechazará la reforma de la demanda diciendo, esa pretensión que usted acaba de traer, pero por la caducidad, cosa que podría hacer un juez civil. Un juez civil también, si le traen una nueva pretensión en la reforma de la demanda, le meten esas 5 pretensiones y están afectadas de caducidad, el juez le rechaza la demanda, la reforma de la demanda diciendo, mire, eso que acaba de traer está caducado. Pero con la prescripción no se puede hacer eso, porque hay que esperar qué dice el demandado. Entonces la gestión del demandado es mucho más exigente. Como el tiempo no alcanza, tengo que abandonar esos balbuceos acerca de la demanda, no sin antes decirle que en mi experiencia yo creía que había algo más difícil que hacer sentencias de casación por la causal primera. Yo creí que eso era muy difícil porque era muy elaborado, que era muy complejo, que era de una densidad dogmática enorme y que era como una especie de laberinto de la casación muy complejo. Hasta que me di a la tarea de hacer demandas como litigante y he encontrado que hacer demandas es el trabajo más difícil que hay. Me intimido, admítanme esa confesión, me intimido haciendo demandas porque me lleno de miedos, porque en la demanda va todo. La demanda es el ADN del proceso y si va cualquier genoma por ahí que lleve sus perversiones o patologías, la sentencia va a reflejar multiplicado ese genoma. Si hay un alelo, es la terminología en ADN, si hay un alelo imperfecto o hay un par genético malo, ¿sí? Si hay un cromosoma podrido en la demanda, perdónenme el lenguaje, pero así no lo olvidarán, si hay un cromosoma podrido en la demanda, saldrá como un monumento en la sentencia. Hacer demandas es muy complicado, muy complejo, más aún ahora que el proceso se hace antes del proceso. El proceso se hace antes del proceso. Los intercambios documentales, los intercambios periciales, la fase expositiva de la litis contestatio entre demandante y demandado es antes del proceso. El proceso es la audiencia, pero el proceso se hace antes del proceso. Es un juego de palabras que espero que ustedes hayan entendido, que es muy fácil. Mi tarea es simplemente propagandística. Por favor, pónganle seriedad a eso, porque se juegan los derechos de sus representados o de los ciudadanos en el caso de los jueces. Sentencia anticipada. Con la sentencia anticipada, pues creo que hay mucha cosa para decir, pero la sentencia anticipada también se inscribe dentro de una doctrina del código. Eso no es algo que apareció ahí, que alguien dijo, no, oiga, ¿por qué no inventamos las sentencias anticipadas? Porque hay en penal como que hay una cosa parecida. No. Nosotros tenemos sentencias anticipadas hace mucho tiempo. Desde la ley 446 de 1998, artículo 21, existía la posibilidad de sentencia anticipada, a petición de parte, y el juez podía decir que sí o que no, según su gusto. Entonces, ahora el Código General del Proceso establece una modalidad de sentencia anticipada que se inscribe, por favor, que se inscribe dentro de un principio del Código que no está escrito, que es la flexibilidad.
O sea, el proceso, el Código General del Proceso es un proceso dúctil, maleable, no es tan rígido, no es tan cuadriculado, es adaptable. Esto es muy importante porque el Código de Procedimiento Civil y los códigos de modo general tratan o creen que la realidad se puede meter en fórmulas, diciendo, mire, este es un manual de funciones donde hay que hacer el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto y el resultado final es uno solo siempre con los mismos pasos. No, con el Código General del Proceso se introduce la flexibilidad, de tal manera que uno puede tomar rumbos que no manejamos. Eso trae una exigencia enorme para los abogados litigantes y para el mismo juez. ¿Por qué? Porque cuando uno va a una audiencia no sabe qué sucede. Nunca vayan solos a una audiencia, yo siempre voy acompañado. Mi señora no me deja ir solo, entonces me toca ir acompañado. Menos mal que ella es abogada y entonces tiene mucha agudeza. Nunca vayan solos. ¿Por qué? Porque el proceso en la audiencia puede tomar cualquier rumbo. Entonces, preocúpense por eso, porque es muy flexible. Un proceso puede terminar de la manera más insospechada en el momento más insospechado, por muchas cosas. Por ejemplo, flexibilidad. A ver, muy rápidamente. Un proceso ejecutivo se puede volver un declarativo. Si revocan el mandamiento de pago, el demandante dice, me valgo, aquí es un tema complicadísimo, porque me valgo de lo que quedó, de los vestigios, del cadáver del proceso ejecutivo y construyo un declarativo. Eso el código lo dice. Y un declarativo, mejor, un monitorio se vuelve un declarativo, un monitorio se vuelve un ejecutivo, van cambiando. El proceso de filiación de investigación de la paternidad puede tener rumbos indistintos, el proceso de pertenencia puede tener rumbos extraños. Yo como juez me voy a un proceso de pertenencia, a una diligencia de inspección judicial que es forzosa en la pertenencia, y puede ocurrir que cuando vaya en el carro y me vaya a bajar del carro o del burro, depende de qué me lleve, ¿no? Que hay que llevar a una inspección judicial, una pertenencia, hay que llevar botas pantaneras, la toga, un GPS, ¿sí? Y un metro. Pues no sé si botas pantaneras con toga, las damas que están muy pendientes de la moda van a decir, pero ¿cómo le ocurre? Botas pantaneras con toga. Pues sí, botas pantaneras con toga, llévela en un taleguito, una maleta, en las alforjas del caballo, porque en determinado momento usted, si tiene respeto y acatamiento por el símbolo, usted se pone la toga y dicta sentencia. Entonces, cuando ustedes sean los demandantes y vean que el juez se bajó del carro o del burro y sacó el GPS y miró, hizo 3 preguntas al perito, si llevó un perito del Agustín Codaxi, y de pronto el juez se puso la toga. Dice, ¿el juez se enloqueció o qué? No se enloqueció. Es que con ese informe se dio cuenta que estaba en tierras de grupos étnicos, en parques naturales, en terrenos de bajamar, en tierras de negritudes que son constitucionalmente imprescriptibles. Y el juez dicta sentencia anticipada, ¿sí? Es que voy a dictar sentencia, y ustedes creían que el proceso de la inspección judicial iba a durar, no, les dicta sentencia anticipada ya mismo diciéndole qué cosa, que el bien es ¿qué? Imprescriptible. Litigantes, por favor, no dejen que les dicten auto, porque el código quedó mal redactado, dice providencia, y de pronto este juez dicta una providencia auto, declarando que el bien es ¿qué? Imprescriptible. Nunca se dejen dictar ese auto diciendo que el bien es imprescriptible y terminando el proceso, porque ese auto no tendría recurso de casación. Entonces, oiga juez, si ya se puso la toga, por lo menos, y usted cree que el bien es imprescriptible, por lo menos dígamelo mediante qué sentencia para yo seguir discutiendo si esto no es un resguardo o si es un resguardo, ¿sí? Si son tierras o no de grupos ancestrales, déjemelo seguir discutiendo, porque si usted me dicta un auto, a lo sumo tendría recurso de ¿qué? De apelación, pero no tenía recurso de casación. ¿De qué estamos hablando, queridos colegas?
de la flexibilidad del proceso. Puede pasar. Esto es una sentencia anticipada, ¿no? Esto es una sentencia anticipada que no está en el artículo de las sentencias anticipadas, que es el 278 del Código General del Proceso. Por ahí hay otras sentencias anticipadas en filiación y hay otros momentos procesales en que el juez dicta sentencia anticipada o providencias que pone fin al proceso, como ocurre, por ejemplo, cuando ninguna de las partes va a la audiencia o no justifican. Pues se acabó el proceso, se acabó. Pero es que el código tiene como principio, como enseña, la ductibilidad. El código cambia, o sea, uno no sabe, la incertidumbre. Por eso preparar un proceso es muy difícil y preparar una audiencia es complejo, porque yo me voy a la audiencia y puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa. Como no queda mucho tiempo, pues yo voy a como hacer una especie de caricatura de las distintas vicisitudes que le pueden pasar a un proceso en la audiencia. Por ejemplo, puede ser que el juez, hablando mal de los jueces, a la gente le gusta, a mí no, por obvias razones, pero somos seres humanos. El juez llega un poquito distraído. Consejo, juez, si te van a decir que esto es una herejía y una cosa grotesca, pero señor juez, si usted no ha leído el expediente, mejor enférmese, que le dé un infarto, un cardiacazo, cualquier cosa, pero no vaya a la audiencia porque lo pueden moler, porque usted dice, no, yo soy muy audaz, y uno ve las filmaciones, ¿no? El juez no sabe de qué se trata, empieza a ojear y lo están mirando, ¿no? Es que la tarea de los litigantes es como el de algunas señoras, espero que mi señora haya salido, que es que lo escanean a uno, ¿no? Como juez, rapidito lo repasan. Ah, no ha leído, está mirando el expediente, está ojeando, no sabe de qué se trata, ¿no? Llegó distraído. Para hacer una caricatura de mala leche, es una juez, una doctora que acá llegó con el cabello mojado, no alcanzó a pasar al salón de belleza, no ha mirado el expediente. Somos seres humanos, no hay que ponerle dramatismo a eso. No ha leído el expediente. ¿Sí? Entonces, primera hipótesis, el demandante y el demandado que llevan un rato ahí esperando el inicio de la audiencia son muy civilizados, muy maduros, gente muy ponderada. Y cuando entra el juez, saluda, empieza la audiencia, levantan la mano los dos, le dicen, señor juez, queremos sentencia anticipada. Los dos, petición conjunta. Y el juez que no ha leído el expediente, ¿qué hace? Pregunto yo. Sentencia anticipada. ¿Qué hace? ¿Suspende? ¿Para leer? Pues no es conveniente, no es conveniente. Alguno me dijo en una conferencia de jueces, no, pues yo decreto una prueba de oficio. ¿Y qué va a preguntar? No, pues ahí voy mirando. Y es cierto que firmaron la escritura pública número 2560, señor juez, usted la tiene en la mano y nadie la ha tachado de falso. ¿Le debo responder eso? O sea, la sorpresa. Nadie sabe qué va a pasar en la audiencia, que en este caso las partes le piden al juez sentencia anticipada. En la ley 446, el juez podría decir, no, aquí no, es un derecho de las partes, que quieren sentencia anticipada. Eso podríamos detenernos mucho tiempo explicando las vicisitudes que tiene esa petición conjunta de sentencia, ¿qué? Anticipada. Porque suponiendo que no, de muy buena fe y con ánimo de ilustrarse, el juez decretó pruebas de oficio. Dijo, voy a interrogar a las partes antes de dictar la sentencia anticipada que ustedes me han pedido. Y los interroga al uno, interroga al otro exhaustivamente. Un interrogatorio exhaustivo tiene que ser un interrogatorio, pues, muy fuerte en el contenido, en el énfasis, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pues, no son 100 preguntas, no, puede ser una sola. Como cuando uno llega tarde a la casa y le pregunta a la señora, ¿dónde estaba? Eso es exhaustivo, porque queda uno agotado, y ahí no
no tiene para dónde coger. Entonces, es una pregunta, puede ser exhaustiva, una pregunta bien hecha. Entonces, hace el interrogatorio exhaustivo. Y el demandante, resulta que al demandante le fue muy mal en el interrogatorio exhaustivo. Y no obstante que hace 5 minutos había levantado, o media hora había levantado la mano diciendo, quiero sentencia anticipada, levanta otra vez la mano y le dice, oiga juez, yo ya no quiero sentencia anticipada. Y entonces el juez dice, ¿y esto cómo se maneja? ¿Llamado a un amigo? 50 y 50, consulta al público, ¿cómo hago? No, usted es el juez. Pero ¿será que usted puede desdecir, abdicar, renegar, retractarse de una petición conjunta de sentencia anticipada? La respuesta es no. Si las dos partes le piden al juez sentencia anticipada, una sola de ellas no puede retirar lo que hicieron de manera ¿qué? Conjunta. Luego el juez tiene que dictar sentencia ¿qué? Anticipada, total o parcial, porque es posible que le digan, mire, sobre tal aspecto, dicte usted sentencia anticipada. Lo que quería señalar, una especie de caricatura un poquito descomedida, pero que impacta mucho, es, oiga, vaya preparado, todo el mundo tiene que ir preparado, particularmente el juez porque le pueden pedir sentencia anticipada, pero ustedes también como litigantes, o nosotros como litigantes, no he perdido la costumbre, ¿sí? Nosotros como litigantes también podemos ser sorprendidos porque llega el otro juez, que es el modelo, creo yo, de jueces que tenemos a veces, ahora ya entraron en la oralidad y están muy animados, entonces hay un juez que llega muerto de la risa y los mira a ustedes ahí, bueno, muy bien, los saluda por el nombre a las partes, les pregunta por el negocio en el expediente, se sabe a qué se dedica el señor, ¿sí? Le pregunta por las vacas, ¿sí? Oiga, ¿todavía tiene las vacas? Cimentalo, ya no. Y la parte dice que usted me conoce a mí, sí. Es un juez que maneja la audiencia, porque tiene información. ¿Cómo es? Usted no sabe quién soy yo, y yo sí sé quién es usted. Yo soy el juez, pero yo sé quién es usted. Es muy intimidante cuando un juez le pregunta a uno a nivel personal y que ya se alentó su señora. Pues sí, claro, si estaba aplazada la audiencia porque estuve enferma la vez pasada, el juez tiene que saberlo y está lanzando elementos que le dicen, yo manejo esto. Entonces los mira así con cierta condescendencia, como se mira a un hincha de Santa Fe, como se mira a un hijo bobo o algo así, ¿no? Pobrecito. Les dice, queridos amigos, yo ya miré su expediente y vengo a ofrecerles sentencia anticipada. No están obligados, pero yo les ofrezco sentencia anticipada porque ya tengo una versión. O puede ser una combinación de las dos experiencias que acabamos de reflejar, que el juez hace el interrogatorio exhaustivo a las partes, cosa que le está mandado perentoriamente, y una vez termina el interrogatorio exhaustivo, donde no le dejó ningún espacio a los litigantes para preguntar, no porque les callara la boca, sino porque los dejó sin preguntas, porque agotó el tema. Los litigantes dicen, ¿cómo me gano el salario aquí? Si no me dejó espacio el juez está enterado. ¿Sí ven cómo se está redistribuyendo la información? ¿Sí ven para qué es el proceso? Para redistribuir la información. Es que nosotros nos aprendemos cosas, definiciones, y con eso el cerebro se nos seca y se nos pierde lo fundamental. Se está distribuyendo la información. Ese juez interrogó a las partes y después les dijo, queridos amigos, después de escucharlos, estoy listo para dictarles sentencia anticipada. ¿Me autorizan? Puede que le digan que no, pero ese juez está manejando la audiencia. Él maneja la audiencia, él maneja el auditorio, él demuestra así su autoridad. No se pone bravo, no grita, no hace uso del reglamento, simplemente muy cordialmente le dice, el poder que me da la información y cumplir mi tarea, yo sé de ese conflicto. Ya me leí las dogmáticas, las construcciones intelectuales, las teorías, pero también me leí el expediente y ahora que lo escucho a ustedes, ¿quieren que les dicte sentencia anticipada? Puede que le digan que no, pero es claro que este juez está manejando la audiencia. No es
no es un simple instrumento de las peticiones de las partes, de las intervenciones que lo llevan a navegar de un lado para otro sin saber qué hacer. No, él maneja la audiencia porque conoce, porque domina. Más aún, puede hacer una propuesta audaz, más audaz. Tengo dos modalidades. Le puedo dictar sentencia anticipada. ¿La quieren en derecho o la quieren en equidad? ¿Cómo así? ¿Eso se puede? Sí, señor, no solamente se puede, sino que si el asunto es en equidad, yo puedo fallar en equidad, pero si el asunto es en derecho, como en la justicia arbitral, es posible que ustedes me autoricen aquí y ahora a fallar en equidad. ¿Por qué? Pues todo lo que hemos aprendido de conciliación, que no sea todo de nada, que sea gana-gana, sino no gana y pierde todo de nada, sino que haya una suma, ¿no? Que no de cero, sino una suma para todos. Yo les voy a fallar en equidad, yo tengo cómo fallar en equidad. Entonces, claro, ¿con quién está hablando el juez? Con el titular del derecho, con la parte, con el demandante, demandado. ¿Ustedes me quieren autorizar para fallar en equidad? Inmediatamente el demandante mira a su abogado y le dice: ¿yo qué hago ahí? ¿Qué debo hacer? Y el abogado, ¿qué dice? ¿Sí o que no? En equidad, es una propuesta audaz, ¿no? El juez puede hacerla. Y si lo autorizan, falla en equidad. Yo no sé qué tan aconsejable sea autorizar al juez a fallar en equidad. Lo único que quiero informarles es que si ustedes aceptan la invitación, exhortación muy sugestiva y sugerente del juez para fallar en equidad, no tienen segunda instancia. Porque el fallo en equidad no tiene segunda instancia. 321 del Código General del Proceso, 351 del Código de Procedimiento Civil, son apelables las sentencias que se dicten en primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. No hay segunda instancia. Luego yo creo que no autorizaría a mi cliente, dependiendo del caso, o le advertiría: mire, ese juez es un gran tipo, un tipo que sabe, me merece toda la confianza, permítame, juez, 5 minutos para hablar con mi cliente, juguémonos la equidad, pero no tenemos segunda, ¿qué? Instancia. Poder fallo en equidad, fallo en derecho y sentencia, ¿qué? Anticipada. Todo eso puede pasar en un juicio. Y si yo no manejo estos elementos, si no voy preparado sobre todas las vicisitudes que puedan ocurrir en el proceso, pues voy detrás de la dinámica del proceso, y la idea es ir adelante. Como parte, tratar de ir adelante; como litigante, tratar de ir adelante; y obviamente como juez, no es tratar, sino ir adelante. Ir adelante no es sacar el carnet de juez. Ir adelante es tener una mejor información que el resto. ¿Información sobre qué? Sobre las teorías del derecho, pero también sobre qué, sobre los hechos, sobre cuál es la controversia concreta que tengo aquí. Ese es un modelo de sentencia anticipada a petición ¿de qué? De las partes. Es posible que haya un tema, obviamente aquí temas técnicos, que no voy a desarrollar porque el tiempo no alcanza. ¿Cuáles? Si las partes me piden a mí sentencia anticipada y hay un recurso de apelación pendiente, ¿qué pasa con el recurso de apelación? Si hay pruebas pendientes, objeciones pendientes, cosas por resolver y las partes piden sentencia anticipada, mi conclusión es: las partes desistieron de todo lo que esté de por medio, todo lo que obstruya la sentencia, quedó removido por voluntad de las partes cuando ellas piden sentencia ¿qué? Anticipada. Ni más faltaba que yo apelé porque me negaron una prueba muy importante, ¿correcto? Está en apelación el recurso por una prueba muy importante. Le pido al juez sentencia anticipada o una nulidad, ¿no? Yo pedí nulidad del proceso, ojo. Me dijeron que no era nulo, voy en apelación, cosas posibles, ¿verdad? Y le pedimos los dos al juez sentencia anticipada, pero yo me guardo la posibilidad de ¿qué? Que si me va mal, me van a decretar la nulidad. Eso no está en el código, o sí está por ahí en el artículo 720 del código, ¿no? El código no tiene 720 artículos, entonces cuando digo 720 es que no está. Y que ustedes tienen que crear una teoría para eso. ¿Y cuál es la teoría? Para mí, si hay nulidades, si hay recursos pendientes, si hay pruebas pendientes, salvo que el juez haga uso de su facultad oficiosa, si las partes le piden sentencia anticipada, significa remover todo obstáculo que hay entre ese momento y la sentencia final.
y se acelera, se anticipa la sentencia, y si hay un recurso de anulación, un recurso de apelación por una nulidad decretada o no decretada, ese recurso quedó desistido, porque pedir sentencia anticipada cuando la iniciativa es de las partes tiene ese efecto. Igual que si el juez dice, ¿ustedes quieren sentencia anticipada? Si las partes le dicen sí, borraron toda actividad procesal pendiente que obstruya la posibilidad de sentencia ¿qué? Anticipada. Como esa son muchas otras las vicisitudes que surgen con la sentencia anticipada, pero no las únicas. No sé si he tenido la fortuna o éxito en demostrar la flexibilidad del proceso. ¿Cuál flexibilidad? Que toma rumbos que uno no cree, particularmente con sentencia anticipada. Los casos más complejos de sentencia anticipada son los que tienen que ver con las excepciones. Yo no les voy a hablar de excepciones mixtas porque esta generación no debe hablar del tema, está prohibido. Yo conozco una generación de procesalistas que se les secó el cerebro hablando de excepciones mixtas. No, olvídense, eso ya no hay. Sencillamente, ahora en el Código y desde la Ley 1395 del 2011 están establecidas una lista de excepciones que son de fondo, pero que por su facilidad probatoria y por economía procesal pueden ser falladas antes, que no es menester agotar todo el itinerario del proceso, un derroche de actividad jurisdiccional cuando es algo que se puede resolver muy rápido. Son, si ustedes me miran la mano, son 4 excepciones: cosa juzgada, transacción, prescripción, caducidad, y el gordito es para la legitimación en la causa, que no es una excepción, sino una condición de posibilidad de la pretensión, una habilitación de la parte para pedir y de la parte demandada para resistir. Entonces, cosa juzgada, transacción, prescripción, caducidad y legitimación, pero eso no es excepción. Eso genera muchas dificultades. ¿Por qué razón? Porque es posible que el juez, vamos a pintar un juez o muy eficiente o que quiera hacer las cosas más fáciles. Yo creo que es muy eficiente. ¿Por qué? Porque el juez se da la tarea de buscar, primero, si hay prescripción; segundo, si fue alegada. ¿Me siguen o no? Si hay prescripción y si fue alegada. Vamos a trabajar una acción de simulación. Nuestro ejemplo es acción de simulación. Todo el mundo más o menos sospecha de qué trata la acción de simulación. Acción de simulación. En este juzgado de aquí, que es un juzgado, el juzgado quinto de familia, hay una acción de ¿qué? De simulación. ¿Propuesta por quién si es de familia? Por el marido, estoy leyendo los labios porque nadie quiere hablar duro. ¿Por el marido contra quién? Yo diría más bien por la mujer, contra el marido y el compadre. ¿Qué hizo el marido para eludir los bienes de la sociedad conyugal? Pues le pasó la finca al compadre. ¿Qué es? La simulación típica, tradicional, ¿no es cierto? Aquí tenemos entonces una acción de simulación propuesta por la señora, la cónyuge o la compañera permanente, es igual. ¿Contra quién? Contra su compañero permanente o su marido o su cónyuge, y contra un tercero que fue el que le sirve de prestanombre, interpósito, sí, testaferro civil, para no llamarlo en la terminología penal. Esos son aquí las partes. Y allí en ese otro juzgado, ¿qué tenemos? Tenemos un proceso de divorcio. ¿De quién contra quién? No va a ser de la cónyuge contra el compadre, ¿no? No, de la cónyuge contra este mismo señor. O sea, contra el vendedor propietario propietario real, que es el marido de la señora,
que se están divorciando. En síntesis, allí se están divorciando, aquí hay un proceso ¿de qué? De simulación. ¿Es correcto? Allí se están divorciando, aquí hay un proceso de simulación. ¿Por qué pinto los dos procesos? ¿Por qué son importantes? Son muy importantes por lo siguiente, porque estamos trabajando sencillamente el tema de la legitimación. Legitimación, que es el tema, uno de los temas más espinosos. Yo no me puedo ir a una audiencia sin haber refinado, tamizado todos mis conocimientos sobre legitimación, en este caso concreto, legitimación que tiene la cónyuge. Ella realmente, es un poquito elaborado, pero muy sencillo, realmente, de acuerdo a la Ley 28 de 1932, el cónyuge puede administrar libremente sus bienes, puede vender sus bienes, y ese bien es un bien que está a su nombre, pero es un bien social, por favor, es un bien social. Y él puede comprar y vender libremente eso sin obstrucción, salvo patrimonio familiar y salvo afectación a vivienda familiar, que ahí no los puede vender libremente y no necesita autorización de la cónyuge o del juez, ¿correcto? Pero el resto del patrimonio, la finca esa que él tiene para explotación, la puede vender, no tiene restricción. ¿Dónde aparece la restricción? La restricción aparece aquí porque hay una demanda de divorcio puesta. Y esa demanda de divorcio introduce una legitimación de la cónyuge para meterse en negocios ajenos. Usted, por favor, deténganse un minuto, pónganme atención. Es que la compraventa de la finca entre el cónyuge y el compadre es un contrato entre ellos en el cual nadie más puede interferir. Por la autonomía de la voluntad, por el principio de relatividad de los contratos. Allá el cónyuge con el compadre compren y venden, ese es su problema. La cónyuge no se puede meter ahí. La única posibilidad de la cónyuge de interferir ahí es cuando ha demandado el divorcio. ¿Por qué? Porque el hecho de tener un divorcio abierto y caminando la legitima porque el bien tiene vocación de ser bien ¿qué? Social. Y como tiene vocación de ser bien social, entonces ella dice, mire, yo no soy parte en ese contrato porque apenas soy la cónyuge del señor, ¿correcto? Yo no soy parte en el contrato, pero como soy la cónyuge, pero además hay un plus, soy la cónyuge y me estoy divorciando, tengo legitimación para demandar la simulación. ¿Correcto? ¿Quedó planteado el ejemplo? Entendido el ejemplo, vamos a ver qué pasa en una audiencia. Entonces, en la audiencia, el proceso está abierto por la cónyuge contra su marido y contra el compadre que le compró la finca, ¿correcto? Entonces, vamos a la audiencia de la simulación. El juez los ve entrar a ustedes, se sientan, vienen con testigos, peritos, vienen muy orondos, creen que el proceso, la audiencia va a durar un día, 2 días, una mañana, una tarde, una semana, qué sé yo. Y el juez los mira y dice, como si estuviera en el campo, se pone la toga, viene con toga, dice, qué pena con ustedes, les anuncio que voy a dictar sentencia anticipada. ¿Cómo así? Sí. Sí. Y voy a dictar sentencia anticipada por una razón. ¿Ya está dictando sentencia anticipada? ¿Ya tiene la toga? ¿Ya lo anunció? ¿Quién se tiene que preocupar? ¿El demandado o el demandante? Cuando van a dictar sentencia por alguno de estos motivos, ¿quién tiene que asustarse? De la silla de quién debe crujir. La del demandante. Lo van a echar. Cuando se dicta sentencia por alguno de estos 5 motivos, ¿van a echar a quién? Al demandante. Le van a decir que su reclamo caducó, que su reclamo está prescrito, que hay cosa juzgada, que hay transacción o que él o su demandado carecen de legitimación. Lo van a echar. Entonces, mi propuesta es que si ustedes son el demandante, cuando el juez diga que va a dictar sentencia anticipada, levantan la mano derecha o la izquierda o las dos o no sé qué van a hacer, le dicen, juez, deme oportunidad de alegar. ¿Y dónde está eso en el código? El código no ha dicho eso.
Pero yo sostengo que todo proceso tiene etapa de alegatos y que si el juez va a dictar sentencia anticipada, tiene que dar la oportunidad a la parte de ¿qué? De que alegue so pena de ¿qué? De nulidad. Obviamente que si el demandante se queda callado sabiendo que lo van a echar, pues está convalidando la nulidad. Entonces lo primero que tiene que hacer es, señor juez, si fuese que usted va a dictar sentencia anticipada, yo tengo derecho a alegar. Aquí queda un problema grave. ¿Por qué razón? Porque este pobre hombre demandante que ya, como vino a las conferencias del Instituto Capítulo de Sincelejo de Sucre, entonces ya sabe que por lo menos debe protestar porque cada que van a dictar sentencia anticipada por estos 5 conceptos, el que va a perder es el demandante, porque lo van a echar, le van a clausurar el proceso con sentencia que hace tránsito a cosa juzgada, que es inexpugnable, complicadísimo. Entonces él levanta la mano y bueno, el juez, como creo que debe de ser, el juez le dice, bueno, perfecto, alegue. Y entonces el señor demandante dice, ¿y sobre qué voy a alegar si es que yo no sé qué va a decir usted? Usted tiene 5 motivos para echarme, pero no sé por cuál me va a echar. No sé si me va a decir que el tema es de legitimación, de prescripción, de caducidad, de cosa juzgada, de transacción o de prescripción. ¿Por qué me va a echar? Yo he sugerido, con todo respeto, que el juez, sin prejuzgar, debiera orientar al litigante. Decirle, yo encuentro aquí, hasta ahora, que esta controversia puede estar afectada de caducidad. O que puede haber un caso de falta de ¿qué? De legitimación, en el caso que tenemos dibujado. Señor demandante, alegue, convénzame que no. Y si usted me convence que no, pues yo no dicto sentencia anticipada y me espero hasta el final del proceso. Alegue demandante, alegue demandado, y el juez después dice, bueno, quedé convencido de que es muy temprano para dictar sentencia anticipada, sigamos. O puede decir, escuchándolos a ustedes, me ratifico en que hay un tema de ¿qué? De carencia de legitimación, que es el ejemplo que tenemos dibujado aquí. Como hay carencia de legitimación, entonces voy a dictar sentencia anticipada. Escucho los alegatos, no hay ninguna norma que diga que debe tener alegatos, pero la estructura del código, la bilateralidad del código, la discursividad en términos habermasianos del código, de la mecánica procesal, implica que yo no puedo negarme a oír como juez a las partes y que debo orientarlos. Mire, yo hasta ahora creo que hay un tema, estoy pensando que hay un tema de ¿qué? Un tema de cosa juzgada. Díganme si hay o no, ¿qué creen ustedes? Los escucho y después digo, voy a dictar ahora sí sentencia y efectivamente hay cosa juzgada, o sencillamente digo, pare ahí, dejo eso para el final, punto. No digo que hay o que no hay, simplemente lo aplazo. Lo aplazo porque me convencieron que es muy temprano, que es prematuro, ¿sí? Que es inoportuno, que es anticipado y que por lo tanto no debo de dictar sentencia ¿qué? Anticipada. Bien. Con el tema de la legitimación, yo les digo a ustedes, por ejemplo, como juez, mire, yo creo que aquí hay un tema de legitimación o por activa o por pasiva. Por favor, aleguen. Yo no les puedo decir más, ustedes tienen que conocer el expediente. Y con los intercambios documentales que hay en el expediente, que yo no tengo ningún conocimiento distinto al de ustedes porque es lo que está en el expediente. Y lo que está en el expediente me señala a mí que tengo un tema de carencia de ¿qué? De legitimación. No puedo darles más pistas. Entonces la parte alegará, ¿quién? El demandante. No, ¿qué dirá la señora? Yo sí estoy legitimada, ¿me siguen o no? Yo sí estoy legitimada porque soy la cónyuge del señor, yo estoy casado con ella y además ya abrí un proceso de divorcio y ya lo tengo notificado, un tema complicado porque ahí podría ser la carencia de legitimación. ¿Por qué? Porque no lo han notificado de la demanda de divorcio. A mí esas teorías no me gustan, aclaro, pero es lo que hay. Esa es la jurisprudencia. ¿Sí? O podría decir que no hay legitimación porque hay problemas con el matrimonio. Depende. Entonces,
El juez va a dictar la sentencia, ellos hicieron alegatos el demandante, alegato del demandado, y el juez dicta sentencia, a ver, rápido, pueden ser muchos motivos. Sí, señores, pero resulta que en el folio 28, aportado por la parte demandada o por el compadre del demandado, también demandado, aparece una sentencia de nulidad del matrimonio. ¿Me siguen o no? Anularon ese matrimonio. En consecuencia, si anularon ese matrimonio, usted, mi señora, carece de legitimación, notifíquese y cúmplase. Sentencia anticipada. Y el demandante queda ahí. ¿Qué pasó? Cuando está despertando ya, porque además verbalmente lo están interpelando y lo mira el juez. Carece de legitimación, este juzgado administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ¿sí? Declara que el demandante carece de legitimación, nega las pretensiones de la demanda y se produce un silencio. Y el demandante está pensando, ¿qué tiene que hacer? ¿Apelar y plantear los reparos concretos inmediatamente? Yo no me espero los 3 días, a pesar que las discusiones, inmediatamente. Y si usted no preparó su controversia, no tiene ni idea. Y acabo de dictar una sentencia absolutamente equivocada, la acabé de dictar equivocada. Porque la nulidad del matrimonio no extingue la sociedad conyugal, o mejor, el matrimonio nulo sí genera sociedad conyugal. Entonces, a pesar de que el matrimonio lo anularon, había sociedad conyugal y esta señora sí estaba legitimada. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Cómo les parece? Ni más faltaba que, por ejemplo, esa figura ya no está ni en las novelas, pero la nulidad del matrimonio obedece al rapto de la mujer, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la señora la raptaron, la hicieron casar con el señor, el matrimonio es nulo, la perjudicaron por todas partes, ¿cierto? Y además no tiene sociedad conyugal. Bonita legislación esa, ¿no? No, el matrimonio nulo genera sociedad ¿qué? Conyugal. Y ese juez estaba ¿qué? Equivocado. ¿Sí? ¿Correcto? Ahora, como ya estamos metidos en el ejemplo, el juez dicta la sentencia diciendo, mire, usted no tiene legitimación porque usted no tiene sociedad conyugal, y dice, porque le anularon el matrimonio. Dice, ¿cómo así? Sin embargo, se va a segunda instancia, me toca acelerar el ejemplo, se va a segunda instancia y el tribunal, por favor, y el tribunal le dice, juez, está equivocado. ¿Y por qué está equivocado? Porque no hay sociedad conyugal. ¿Cómo así? Ya me enredó. Usted me dice que el matrimonio nulo genera sociedad conyugal. Dice, sí, pero hay un caso de matrimonio nulo, uno que no genera sociedad conyugal. ¿Cómo así? ¿Cuál? Pues cuando hay un matrimonio anterior. ¿Me siguen o no? Porque si tiene un matrimonio anterior, tiene una sociedad conyugal anterior, y entonces el nuevo matrimonio nulo no puede formar sociedad ¿qué? Conyugal. ¿Sí ven? Oiga, ¿qué tal eso en tiempo, en vivo y en directo a toda velocidad? Yo no he entendido todavía. Claro que sí, obvio. En aquel caso, el numeral 12 del 140 dice, cuando la nulidad del matrimonio obedece a la existencia de un matrimonio anterior, como no puede haber dos universalidades, o sea, no puede haber una comunidad de bienes a título universal aquí y otra aquí, el matrimonio nulo ahí no genera ¿qué? Sociedad conyugal. ¿Sí? Luego, si no genera sociedad conyugal, la señora no tiene ¿qué? Legitimación para demandar la simulación. ¿Me siguen o no? ¿Correcto? Porque ahí sí, a contrapelo de los demás casos, no genera sociedad conyugal. Entonces, no sé si ya se despertaron, todavía los veo medio dormidos. Entonces el juez está feliz, se va al tribunal y el litigante está feliz diciendo, mire, usted, esa señora no tiene legitimación porque es que su matrimonio hecho con el marido que le vendió la finca al compadre es un matrimonio nulo porque hay una sociedad conyugal anterior. Y entonces se va al tribunal. Le dice, tribunal, revoque esa sentencia porque está mal dictada. ¿Y cómo así? Sí, porque todo es cierto.
Es cierto que hay 2 matrimonios, es cierto que el señor estaba casado antes, es cierto que volvió y se casó con usted, señora, sí, la de aquí, de nuestro ejemplo, es cierto, pero miren, ese matrimonio nulo, a pesar de la existencia de un matrimonio anterior, sí genera sociedad conyugal. Ya me perdí. Pues claro, porque es que ese matrimonio primero, en este caso, no vio el juez y no vio el tribunal, ¿qué cosa? Que ese primer matrimonio había disuelto la sociedad conyugal. ¿Me siguen o no? Si en el matrimonio 1 no, se disolvió la sociedad conyugal, pues el matrimonio 2 sí genera sociedad conyugal, porque no hay doble universalidad, sino una sola, la segunda. ¿Por qué? Porque la primera había desaparecido. Aun cuando el matrimonio estaba válido, sociedad conyugal no había, o porque hicieron capitulaciones. Entonces imagínense el manejo de esto en vivo y en directo. Entonces se equivocaron todos, cambiamos un poquito el ejemplo, y a esa señora le negaron la legitimación. En el tribunal le dijeron, no tiene legitimación, porque hay doble matrimonio, no tiene legitimación. Se va la señora, ¿a dónde? A la corte. Se va. ¿Con qué sentencia? Pregunta, ¿una sentencia anticipada se puede llegar al recurso de casación? Respuesta, sí. Respuesta, sí, claro que puede haber recurso de casación. Entonces ella llega a la corte y le demuestra a la corte lo que estamos diciendo aquí. ¿Qué le demuestra a la corte? Le demuestra a la corte que hay matrimonio 1 válido, sin sociedad conyugal, y matrimonio 2 nulo, con sociedad conyugal. Y se lo demuestra a la corte, ¿y qué hace la corte? Pues casa la sentencia. Y la pregunta es, casa la sentencia, ¿y qué pasó con la simulación? ¿Alguien ha preguntado si el acto es simulado o no? ¿Hay pruebas para la simulación? ¿Hay la causa simulandi? Los indicios de que el compadre que compró el inmueble es muy pobre, es cisben, perdónenme la simplificación y la agresión, y que no tiene con qué. Nadie ha preguntado eso porque estamos en una sentencia que anticipada. Un poco para enseñarles que esa sentencia anticipada puede ir ¿a dónde? Puede ir a casación, la corte casará la sentencia, no dictará la sentencia sustitutiva porque no tiene materiales, ¿me siguen o no? Sino que la devolverá al juzgado por intermedio del tribunal para que el juzgado siga adelante, porque el proceso ha sido estrangulado con una sentencia ¿qué? Anticipada. Ese es el manejo de la sentencia anticipada, muy brevemente dicho. Genera muchas dificultades, genera recurso de casación, puede ir varias veces a la corte. De hecho ya hay casos, han ido a la corte dice equivocado, siga adelante porque sí tiene legitimación. Y sí tiene legitimación significa siga haciendo el proceso, porque todavía no hemos averiguado en nuestro ejemplo si el acto es o no es simulado. Más adelante podría ser, perdónenme, el mismo juez a los 6 meses vuelve y los reúne y viene aquí, señores, bienvenidos, no hay que, voy a dictar otra vez sentencia anticipada. ¿Cómo así? ¿Otra vez? Sí. Porque señora, usted no tiene legitimación. ¿Cómo así? No. ¿Y por qué? Pues porque el señor, a ver, sencillo, porque el bien no es social. ¿Cómo así? No se han dado cuenta que el bien es un bien ¿qué? Propio. Es un bien del señor. Y si el bien es un bien del marido, pues lo puede comprar y vender simulado, lo puede regalar y no, habría algunas sanciones en punto de compensaciones, pero él puede hacer lo que quiera con el bien social, con el bien propio, perdón. ¿Y por qué el bien es propio? A ver, para cerrar, porque me da pena, estoy pasándome el tiempo. ¿Por qué el bien es propio? El bien es propio porque ¿saben cómo se ganó el compadre ese bien? ¿Cómo lo hubo? ¿Saben cómo lo hubo? El señor lo ganó por usucapión. ¿Me siguen o no? Sí, una sentencia le dijo que el bien era de él y la pretensión adquisitiva de dominio, le dijo 375, creo que es Código General del Proceso, usucapión, usted es el dueño. Podrán discutir, pero un momentico, si es que esa sentencia la dictaron dentro del matrimonio, ¿me siguen o no? Esa sentencia la dictaron dentro del matrimonio. Luego fue adquirido a título
oneroso, porque no es gratuito, nadie lo regaló, dentro del matrimonio. Luego, ¿el bien es propio o es social? ¿Propio? ¿Por qué? Le agrego porque él empezó a prescribir siendo soltero. ¿Me siguen? Estamos dando daticos para que vean ustedes cuán difícil es manejar esto. Si él, por favor, los que están mirando por ahí una compañerita que la van a proponer matrimonio, que porque ella tiene una posesión, no crean que ese bien, si salen de aquí a casarse y ella es poseedora y lleva 15 días, dentro de 10 años que gane por usucapión, gana ella, no ustedes, no sean codiciosos, caballeros. Gana ella. Porque cuando uno empieza a poseer un bien siendo soltero, aunque se case 4 veces, como es mi caso, mentira, estoy chicaneando, ¿sí? Cuando uno empieza a poseer soltero y gana por usucapión siendo casado, el bien es propio. De eso depende que le digan ahí, en la audiencia, en tiempo real, perdone, que le aspeten en la cara, usted no tiene legitimación. Y usted, ¿para dónde coge si no ha preparado el negocio? Las exigencias de este proceso son enormes. En particular, yo creo que el manejo de la sentencia anticipada significa que nosotros debemos planear nuestra audiencia por escenarios, por favor, por escenarios. Escenario 1, si el juez me sale por aquí, escenario dependiendo de la conducta del juez y de la conducta de la parte contraria. Y tener los 4, 5 o 10 escenarios posibles, o si no, no voy a audiencia, prefiero enfermarme, que me dé un cardiacazo, porque si no me van a moler. Dairo, muchas gracias por la acogida para mí y para mi señora, muy amables a ustedes por su atención. Muchas gracias.